Padre, sea tu bendición para tu palabra, sea de edificación y de bendición para tu iglesia. Tú tienes provisión de gracia para cada oyente, Señor. Tú tienes provisión de gracia para cada necesidad que hay en la vida de mis hermanos. Y yo pido que tú los bendigas, Señor, y que toques su mente, toques su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Había prometido grabar el mensaje que estuvimos compartiendo el día domingo. Estuvimos transmitiendo, pero bueno, eso que transmitimos no lo grabamos, así que vamos a hacerlo en esta oportunidad. Gracias a Dios, uno de los temas que Dios nos ha dado y de los cuales hemos hablado es el orden divino. Dios tiene un orden. Dios diseñó el universo, Dios diseñó todas las cosas, y como diseñador, Él sabe cómo funcionan y para qué las creó, para qué las hizo, cuál es la función de cada elemento, cuál es la función de nuestra alma. El salmista dice: reposa, alma mía, porque Yahweh te hizo bien. Y cuando explicaba este versículo les decía, puedes interpretarlo como que Dios te ha hecho bien, te ha dado una bendición, ha hecho algo bueno por ti, o también el alma hablando del diseño. Yahweh te ha hecho bien. La manera en la que te hizo es una manera perfecta. No le sobra ni le falta. Cada uno de los elementos que está en el alma tiene una función y un propósito. Y en el alma tenemos la mente. Hemos hablado de este elemento y hemos dicho que en el alma nosotros necesitamos movernos. O sea, en el alma tenemos la mente, pero en la parte física que nosotros conocemos y que se ha estudiado es el cerebro. Y el cerebro, según los estudiosos, lo dividen en dos hemisferios. En base a las funciones que se han estudiado, que se han descubierto, se ha visto que el cerebro tiene dos hemisferios y que cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Vamos a estar viendo eso más adelante, pero antes de ello retomo esta palabra rema que recibimos, una promesa hermosa de parte de Dios que dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso, lo que parece complicado, lo va a hacer llano, lo va a hacer liviano, lo va a hacer ligero, lo va a hacer fácil. Estas cosas les haré, y Él promete: no los desampararé. Él no nos va a desamparar en ninguna circunstancia. Pero también les alerté a otra parte, porque el verso 17 sigue diciendo: serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Yo les decía que en lugar de avanzar, en lugar de prosperar como Dios quiere que tú prosperes. Ese es el deseo de Dios, que tú avances, que tú crezcas, que tú madures. Pero cuando tú, en lugar de poner tu mirada en Dios, pones tu mirada en ídolos y en otras cosas que no son Dios, dice aquí: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y uno de los ídolos que algunas personas tienen, sobre todo los que tienen problemas con la altivez del razonamiento, de la lógica o de la mente, y ponen a la inteligencia humana por encima de todo, esa es una idolatría, aparte de una soberbia. Entonces les comentaba que el diseño que Dios tiene, Él nos dio un cerebro. Ahora, que el hombre ha descubierto que hay el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y que cada uno cumple diferentes funciones,
Bueno, gracias a Dios que están descubriendo eso que Dios hizo. Pero en sí Dios hizo un cerebro y tendría que funcionar en armonía. Los estudios nos enseñan que el hemisferio izquierdo, y voy a esta parte de aquí abajo, voy a leer desde esta parte de interpretación del entorno, y específicamente le puse aquí 2 flechas a estas 2 líneas porque hemos hablado del pensamiento digital y el del pensamiento lineal. El pensamiento digital es el que, bueno, por el mismo nombre, piensa en bueno, malo. Podríamos llamarle también el concepto de polaridad. Piensa en frío, caliente, luz, tinieblas, verdad, mentira. Y el pensamiento digital nos habla de 2. El pensamiento digital genera una separación. Si existe otro, entonces ya no soy solo yo, hay 2, hay otro que puedo verlo como complementario, puedo verlo como un peligro, depende bueno, ese es otro tema. Pero el asunto que yo he estado mencionando es que en el hemisferio derecho Dios nos ha dado la facultad de desarrollar lo que llamamos el pensamiento en espiral o pensamiento creativo. Y también usé el viernes que estaba hablando con ustedes, les dije, está el pensamiento analógico. El pensamiento analógico, y quise hacer una aclaración en este punto porque quería decirles, el pensamiento analógico no lo podemos llevar al extremo de lo absurdo. Y por eso es que tenemos que funcionar en armonía con ambos hemisferios del cerebro. Si solamente nos vamos por el pensamiento analógico, podemos llegar a cosas absurdas, sin sentido, a caer en algo que podríamos llamar locura. Y en este sentido, vimos que usamos analogías para poder comprender verdades espirituales que a veces están más allá de la lógica, de la razón, que hemos manejado como cosas de fe, que por fe entendemos. Y que necesitamos primeramente recibir las cosas con fe, creyendo en Dios y en su palabra. La pregunta que hacíamos es, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Bueno, es una pregunta que hizo David. Pero desarrollamos ya todo un tema en este sentido. Después seguimos con la pregunta ¿qué es Dios? Y al responder a la pregunta ¿qué es Dios? Yo les aclaré, no lo vamos a ver desde el punto de vista teológico o desde otras ciencias. Vamos a ver este tema simple y llanamente lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en 4 citas que están resumidas en este cuadro, en este diagrama. Dios es luz, primera de Juan 1:5. Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Dios es amor, primera de Juan 4:8. Y Dios es espíritu, Juan 4:24. Obviamente, aquí se está usando igual analogías para describir lo que es Dios. Pero esas analogías que nos está revelando la Escritura, no las podemos llevar a un extremo y cerrar y decir, bueno, entonces Dios solamente es esto y nos olvidamos de otros atributos, pero quiero enfocarme específicamente en esto. Cuando decimos que Dios es luz, que Él es fuego consumidor, que Él es amor y que Él es espíritu, vimos este diagrama que nos ayuda a integrar estas cuatro atributos o 4 conceptos y ver que están en armonía y están en un funcionamiento en el que no está estático, es algo dinámico, es algo que acontece, es algo que sucede. Hay momentos en el que Dios
lo percibimos en nuestro espíritu, hay momentos en que recibimos la luz o la revelación, hay momentos en que recibimos su palabra y la declaramos, hay momentos en los que experimentamos el amor de Dios. Pero hablando de este primer punto, que Dios es luz, yo les hacía otra analogía, con la cual trato de explicarles lo siguiente. Les decía, la luz se genera en una hidroeléctrica o en una termoeléctrica. Hay diferentes plantas generadoras de luz. Ahorita viene a mi mente estas dos, pero pensemos en una presa. Una presa con sus grandes turbinas en donde el poder de el agua pasando a través de las turbinas genera toda esa energía que se acumula y que después a través de líneas, cables de alta tensión, es llevada de esa estación eléctrica a otra así se llama, subestación eléctrica, y para llevarla a diferentes partes de la República o donde tú vivas, tienen que construir diferentes subestaciones eléctricas para mantener el flujo, para mantener el nivel de energía, y lo transmiten de una estación a otra estación, a otra estación, y ahí a las ciudades, a los pueblos, a las localidades. Entonces, esos cables de alta tensión que vemos que pasan por las ciudades, o que cuando vamos viajando en carretera vemos las líneas de alta tensión, después tienen que bajarlas a otros postes, pero de las líneas de alta tensión primero las bajan a un transformador, y ese transformador hace que esa alta tensión tenga una tensión menor o tenga una electricidad, o como le queramos llamar. Lo bajan a una línea de 110, otra línea de 110, una neutra, pero hemos visto cantidad de accidentes de personas que por tocar esos cables que aparentemente ya no son de alta tensión, sin embargo sí se electrocutan, sea un albañil que se le fue una varilla y tuvo un accidente. Entonces esas líneas después ya baja la luz, llega a nuestro hogar, y aún en nuestro hogar necesitamos verificar nuestros aparatos electrónicos. Si es para funcionar con 110, cómo va a funcionar la licuadora, la plancha, la lavadora, los diferentes electrodomésticos, o una computadora o un teléfono que cargamos. Necesitamos que toda esa energía sea transformada. Ahora, aquí viene la analogía. La luz que se genera en la estación generadora, en la presa o en la termoeléctrica, esa luz en esencia es luz. Y la luz que llega a nuestro hogar, a nuestra casa, sigue siendo luz. Pero obviamente si quisiéramos conectar nuestros aparatos, porque pues finalmente es luz, y nos conectamos a una línea de alta tensión, quemas tus aparatos. Entonces, lo que quiero decir es, una cosa es Dios, que nos está diciendo que es luz, y otra cosa es tú y yo, que también tenemos la misma esencia, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero no puedo llevar esta analogía a un grado de lo absurdo y decir que lo que yo tengo aquí en mi casa como luz y que hace funcionar mis aparatos y mis electrodomésticos es la misma que está en la planta generadora. Es la misma, ¿en qué sentido? En la esencia, pero no en la potencia, no en el poder, no en la capacidad. De igual manera, Dios está en los cielos, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, cosas que tú y yo no tenemos.
Entonces sí, estas analogías nos sirven para comprender, para recibir luz, para recibir entendimiento, pero no debemos llevarlas al grado de lo absurdo y de caer en las blasfemias. Tampoco. Eso no es algo que nosotros debemos hacer. Entonces, bueno, vamos a pasar adelante, porque otra de las cosas que también había mencionado, retomando este diagrama que también ya lo habíamos visto en otra enseñanza, normalmente una de las cosas que hago cuando enseño en la congregación es enseñar y usar ciertos diagramas y enseñar algo que parece que no tiene nada que ver con la palabra, pero después les doy los pasajes bíblicos, los personajes o las aplicaciones bíblicas de lo que estamos viendo, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos enseñando. Y ese es el mismo caso que usamos en esta situación, de que hay cosas que suceden en nuestro exterior que no podemos cambiar. Y hay cosas que sí podemos cambiar, pero que todo el conflicto se da en tu interior, ¿sí? Por eso tenemos en azul exterior y después abajo el interior. El interior es lo que está sucediendo dentro de ti, en tu ser, en tu alma. Hay cosas de lo que sucede afuera que puedes tomar una de las dos actitudes que vemos aquí. Puedes aceptar o puedes rechazar. Te puedes resistir. No acepto que hay cosas que no puedo cambiar. Y hay gente que tiene este tipo de pensamiento y dice, no, claro que se puede cambiar. Si se quiere, se puede, y que todo lo que se quiere, se puede. No, hay cosas que no puedes cambiar. Dentro de algunas preguntas que me han hecho llegar, a veces hay conflicto porque, por ejemplo, aquí yo le pongo el mal existe como una oración, como una aseveración, pero le dije, podría también ponerle signos de interrogación. ¿El mal existe o existe el mal? Hay personas que van a aceptar que el mal existe porque en un nivel de pensamiento y en un nivel de nuestra vida, y les he hablado de estos 3 niveles, y la respuesta que yo le daba a esta persona que me preguntaba y me decía, oiga pastor, pero es que yo recuerdo que me mandaron esa presentación en donde Albert Einstein está diciendo que el mal no existe, sino que el mal simplemente es la ausencia de Dios, y que la luz, que las tinieblas no existen, sino que es la ausencia de Dios. Y bueno, es otro ejemplo, otro pensamiento, y que aplica, sí aplica, a nivel físico. Pero no lo puedes llevar a otros niveles. Hay ciertos niveles, bueno, esa verdad a nivel de la física lo está explicando y está usando como una analogía. Pero nosotros nos damos cuenta de que la maldad entró en el mundo, de que estamos rodeados de muchas cosas que no podemos decir son cosas buenas, no podríamos calificar de buenas. Pero, ¿qué pasa con eso que está sucediendo fuera? Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20, nos dice que el verso 2, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Contra ti viene, o sea, vienen a declararte la guerra, vienen a un conflicto. ¿Es una realidad o no? Bueno, pues sí, vienen unos enemigos y le van a hacer la guerra, y por esa amenaza, ¿qué es lo que sucede en su interior? El verso 3 dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat lo que hizo es, humilló su rostro para consultar
a Yahweh. Yo le dije que aquí tenemos en Josafat un ejemplo de una persona que está en este cuadrante. Está aceptando y está manifestando el primer punto. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente, reconocer, o sea, ser humildes. Él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Yahweh. Era el rey de Israel. Sin embargo, ve un conflicto, ve un problema y busca a Dios. Y dice el verso 6, y dijo: Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está hablando de lo que él cree de Dios, de lo que él sabe de Dios. No le está haciendo un reclamo, simplemente está declarando y confesando lo que él sabe y lo que cree acerca de Dios. Y además de eso, no es Dios de cualquiera, es Dios nuestro. Dios nuestro. Pero quiero llamar su atención al verso 9 de manera particular. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, subrayo lo siguiente: nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y les decía, qué importante es lo que está haciendo aquí Josafat, que trae a mi mente lo que dice Santiago. El libro de Santiago nos dice que nos humillemos delante de Dios. Y dice: pecadores, acercaos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. No se trata de entrar en un conflicto con el diablo y pedirle a Dios: ven y ayúdame y ven o sea, no se trata de que Dios esté de tu lado. Se trata de que tú te pongas del lado de Dios. Y ahí yo le dije, estamos hablando de humildad. Acercaos a Dios. Buscar a Dios no es buscarlo de una manera egoísta para manipular a Dios, para hacer que Dios haga lo que yo necesito, lo que yo quiero, sino, entonces, por eso le dije, no se trata de, como algún maestro mío me enseñaba, el hermano Ricardo Vivas decía, no se trata de que Dios sea tu siervo. Muchos tienen o quieren tener a Dios como su siervo, que Dios haga lo que ellos quieran, en lugar de ponerse al servicio de Dios. Es otra manera de decir lo mismo. No se trata de que quieras tener a Dios de tu lado, sino se trata de que tú y yo nos alineemos y nos pongamos del lado de Dios. Es lo que está diciendo Josafat. Cuando estas cosas suceden, en lugar de decir, ven y ayúdanos y tengo este problema y a ver cómo le haces, resuélvelo, es, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre, la gloria de tu nombre, está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Es manipulación, ¿no? Es fe, es una declaración de fe y de confianza. ¿Por qué? Porque la palabra así lo decía. Él simplemente está citando lo que le enseñaron. Lo que Moisés había hablado y lo que Moisés había dicho y las promesas que había escrito y que les había enseñado, es lo que él ahora está citando. Y está diciendo, bueno, pues está escrito que cuando esto sucediera, lo que tendríamos que hacer es presentarnos delante de ti y en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamáramos, o sea que clamáramos a ti, o clamaremos a ti, dice aquí, y tú nos oirás y nos salvarás.
Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es eso, hermanos, sino humildad? Humildad. No se trata de negar las cosas que están sucediendo. Está sucediendo algo, me provocó temor. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Dios, buscar su respaldo, buscar estar con Él y reconocer esta parte que yo también les decía, la resistencia que se da en nuestro interior es por una falta de aceptación. El dolor que usted genera o crea en el momento en que está viviendo es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. Tú puedes decir, no es cierto, no es. Bueno, pues sí, por más que digas lo que digas, ahí está. Y quiero llamar su atención a estos dos aspectos. En el nivel del pensamiento, ¿qué generas? Otro de los asuntos que en otro curso hemos hablado, que se llama Rompiendo Lazos que Atan, en ese curso hablamos de que el tercer punto que se genera en las personas después de que son heridos, después de que deshonran a los padres en el corazón, es el proceso como se forman los patrones. El tercer punto es que levantas un juicio. Y un juicio es llegar a una conclusión terminante. Tú ya tienes, dependiendo de tu percepción, de tu visión, de tus heridas y eso, tú llegas a un juicio. Un juicio de ti mismo, un juicio de la situación, un juicio de las personas. ¿Y por qué? Porque hay una resistencia interna a no aceptar lo que está sucediendo. Entonces ese es en el nivel del pensamiento. En el nivel emocional, en el cuadro escribimos que hay la resignación, pero que la resignación no es algo, yo le dije que la resignación es algo religioso, que yo escuchaba muchas veces a algunas personas religiosas decir resignación cristiana ante tragedias, ante muertes, ante como qué, o sea, resignación, ¿cómo me voy a resignar? ¿Cómo voy a aceptar esto? O sea, obviamente sí, es algo que tengo que aceptar, pero de la manera correcta. Y la resignación no es aceptación. La resignación es en el nivel emocional una forma de negatividad, una forma de una resistencia en que la resignación es, pues ya que me queda, o sea, pues ni modo. Pero ese ni modo es esa forma de negatividad. No estoy en paz, no estoy tranquilo, no estoy bien. Lo que tendríamos que recibir es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para poder recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, necesitamos, como ya vimos en este caso, Josafat, buscar a Dios. Nos pondremos de tu lado para recibir luz, para recibir entendimiento, para recibir la sabiduría que es de lo alto. Así que la sabiduría que viene de arriba es primeramente pacífica. Va a traer paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida. El hombre más sabio que existió sobre la tierra desde la Biblia, nos habla de Salomón, escribe en Eclesiastés 8, 5 y 6. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne. Y ahí pongo con azul ese discierne.
Primera oración, primer pensamiento, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Yo le decía, algunos dirán, sí, cómo no. Yo he visto muchas personas justas o muchas personas buenas que no les va bien, que les va mal. ¿Por qué le va mal a la gente buena? Sin embargo, nosotros hemos visto que cuando entramos en el proceso de fe, lo primero que reconocemos es, como Josafat, en mí no hay fuerza, no sabemos qué hacer. Y el canto que hemos aprendido es, yo no entiendo nada, no comprendo nada, pero sé, o sea, por lo que sé, como Josafat, que sabía de la Escritura, lo que Dios dice, o lo que le dijo Dios a Moisés, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No tienes tú tal fuerza y poder que puedes gobernar? Claro que sí. Eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo recibí. Ok. Entonces, partiendo de esa fe, aunque lo que está sucediendo en mi alrededor no lo comprendo, aunque lo que está aconteciendo no lo puedo explicar, y le dije, no trates de explicarle, o no trates con tu mente racional de entender el porqué de una situación en el momento de la crisis, porque no lo vas a lograr. En ese momento no podemos ver hasta que pasa a veces el tiempo, podemos ver no el mal, por eso aquí lo que está diciendo, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Por qué? Porque aún en eso que a veces nosotros llamamos mal, hay un bien oculto. Y ese es el problema, que es un bien, porque a los que aman a Yahweh, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero centrémonos ahora en la siguiente. El corazón del sabio discierne. No está diciendo el cerebro, la mente lógica, la razón. No, el corazón del sabio discierne. El discernimiento es un don espiritual, es una facultad del espíritu, no es una facultad del alma. Había un hermano que mencionaba y decía, tal vez jocosamente, que él tenía el don de la sospecha. Eso es una cuestión que se mueve en el alma, no hay ningún don de la sospecha. El alma es la que genera eso, o sea, simplemente viene a mi mente ahorita un refrán que he escuchado, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. ¿Por qué? Porque en el alma a ese nivel te mueves. Pero aquí estamos hablando del espíritu. El corazón del sabio discierne. Discierne dos cosas: el tiempo y el juicio. Y ahorita solamente vamos a hablar del segundo, porque estamos hablando de los juicios. Que obviamente cuando tú has sido herido y cuando deshonras a tu autoridad o a tus padres, lo siguiente es que generes un juicio, pero un juicio que está fuera de la verdad o fuera de la realidad. Es un juicio por tu herida, porque no corregiste, porque hay sentimientos negativos. Pero aquí, cuando tú estás caminando en el Espíritu, disciernes y puedes hacer un juicio. No un juicio de las personas, que es lo que vamos a entender ahorita con los siguientes versículos, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Por qué nos habla y nos dice esto Salomón? Vamos a tratar de comprenderlo con otras escrituras. El hombre sabio discierne, el hombre sabio es el que camina en el Espíritu.
Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ahí no nos está hablando del hombre espiritual, nos está hablando del hombre natural, el que no conoce a Dios, y aún el hombre carnal, pues tampoco, aunque conozca a Dios, pero si anda en la carne, los pensamientos de la carne generan muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Sigue diciendo aquí el apóstol, el hombre natural entonces no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender. ¿Por qué? Nos dice el apóstol Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. Como la analogía que dijimos, si recibieras toda la energía de la planta generadora de electricidad en este pequeño cerebro, te mueres. No puedes recibir de esa manera. Tiene que ir disminuyendo y tiene que llegar un grado de luz a tu espíritu, a tu corazón, que alumbre tu entendimiento y de ahí, por fe, después empieces a procesar y a comprender, sí, con el cerebro, con el alma, con la mente. Pero primero, no las puedes entender porque se han de discernir. Discernimiento es lo que necesitamos, discernir espiritualmente. El apóstol Pablo, y me voy a mantener un poco en este pasaje porque tiene cosas interesantes, en cambio el espiritual juzga. Y quiero usar esto porque le digo que cuando usted hace un juicio y está en su mente carnal, juzga personas y aún se juzga a sí mismo. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Cuando hacemos un juicio y decimos, es que no valgo nada, por eso no me hablan, por eso no me escuchan, por eso nadie me hace caso, estás haciendo un juicio, pero de tu persona, de una situación, de una circunstancia, o estás diciendo, pues no me hablan porque son presumidos, o porque son, y comienzas a etiquetar a las personas. Ese es un juicio en la carne. Pero aquí está diciendo que cuando disciernes y eres espiritual, puedes hacer un juicio de la situación, el por qué. Empiezas a ver con los ojos espirituales el porqué de las cosas. Y dice, pero él no es juzgado de nadie. Y esto es curioso porque Cristo dice que no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con la que mides serás medido. Aquí, como tú no estás haciendo un juicio de nadie, no estás etiquetando a nadie, sino que te estás moviendo en el discernimiento, y el discernimiento sirve para ayudarme a mí mismo y para ayudar a otros que quieren ser ayudados. Por eso no eres juzgado, ¿sí? Por eso dice Jesús que si tú juzgas, conforme a esa misma medida te van a juzgar. Pero aquí estás haciendo un juicio no de etiquetar a las personas, no de culpar, no de hacer responsables, sino estás haciendo un juicio, estás teniendo una visión, pero no distorsionada, sino una visión espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién le enseñará a Dios? Y no obstante, yo creo que tú has visto a gente que quisiera
Y en sus oraciones, a veces hasta un poco espirituales, pareciera que quieren dirigir a Dios: Señor, haz esto, Señor, debería, Señor, ¿por qué no? Como cuando le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Cristo les dice: no saben de qué espíritus son. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder a las almas, sino para salvar a las almas. ¿Quién lo instruirá? Hay gente que lo quiere instruir, que quiere aconsejar a Dios. En contraste, los que somos espirituales o los que queremos caminar en el Espíritu, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo llegas a tener la mente de Cristo? Porque pasaste por el proceso primero de discernir espiritualmente. Recibir ese don de Dios, ese don del Espíritu Santo, ese don de Cristo que te permite fluir en su mente. ¿Cómo piensa Cristo? Con paciencia, con benignidad y con bondad. Lo opuesto de lo que le dije. En el mundo dicen: piensa mal y acertarás. Cristo piensa, según lo que hemos visto, cómo siente: amor, gozo y paz. El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5. Siente amor, gozo y paz. Piensa con paciencia, con benignidad, con bondad. ¿Y cómo actúa? Con fe, con mansedumbre y con templanza. Así que así deberíamos de actuar nosotros. Jesús mismo nos dice en Juan 7:24, no juzgues según las apariencias. Bueno, por fin, ¿debemos juzgar o no juzgar? O sea, no te está diciendo que juzgues a las personas. Te está diciendo que debes recibir el discernimiento espiritual para poder hacer un juicio. Porque lo que vimos en el libro de Eclesiastés es que para todo lo que se quiere hay un tiempo y hay un juicio. Es decir, tú debes de conocer esto de parte de Dios. ¿Quién es sabio y entendido? Conéctate con la sabiduría que viene de lo alto, y esa sabiduría que viene de lo alto va a dar fruto en ti y vas a tener una sabiduría que es pacífica, que es sin contienda, que es benigna, que da buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, ya lo mencioné en alguna otra enseñanza. Así que Cristo nos está diciendo: no juzgues según las apariencias, juzgad con justo juicio. Por fin se está contradiciendo Cristo cuando nos dice que no juzguemos. Bueno, sí está diciendo: no juzgues, no te pongas como juez de las personas. Pero para hacer un juicio justo, muévete en el discernimiento para que etiquetes no a las personas, sino para que veas en qué tiempo estás viviendo, cuál es la circunstancia que te está rodeando, cuál es la respuesta correcta, cuál es la acción, cuál es la actitud que necesitas tener para ese momento. Porque cuando nosotros pensamos en la justicia divina en contraste con la justicia humana, la justicia divina, hermano, busca corregir los errores. La justicia humana busca culpables. Y yo le explicaba esto y le decía: la justicia humana busca culpables. ¿Cómo? Vamos a detener aquí esta enseñanza y vamos a continuar en otro video para que no sea tan largo, para que no se haga tan pesado. Vamos a cerrar esta primera parte aquí y ahorita continuamos.